buenas tardes y bienvenidos todos y todas a este nuevo acto organizado por la Asociación Cultural Cauce del Nalón, y en este caso para presentar a uno de sus socios y amigos más queridos, Jorge Praga. Hoy, como ya saben, contamos con Jorge para la presentación de su último libro, La belleza de la fuera. Como les decía, Jorge es socio de Cauce del Nalón, afincado en Valladolid, catedrático de matemáticas de profesión, pero sin embargo con unas inquietudes en general amplísimas, lo cual pues ha implicado que podamos hablar de él como ensayista, articulista de opinión, crítico de cine, de literatura, de fotografía y en general de casi cualquier tipo de manifestación cultural sobre la que podamos hablar o debatir conjuntamente. Además, pues no únicamente es conocido por este tipo de publicaciones, sino también por otras como puedan ser Tierra de Campos infinitamente y las colaboraciones que pues lleva a cabo de forma habitual con publicaciones como El Cuaderno Digital o El Norte de Castilla. Y hoy, pues para acompañarlo y también compartir con él esta presentación, contamos con la presencia de César Iglesias, que es licenciado en Filología Española por la Universidad de Oviedo, con máster en Comunicación por la UPV y ha trabajado también como periodista en distintos medios de comunicación, como puedan ser la Cadena SER, La Nueva España y La Voz de Asturias. Y además es autor, entre otras publicaciones, de los poemarios Lengua del Duelo, Piazza del Bacchio, en colaboración con el artista plástico Federico Granelli también, Suena la nieve y Carta de marear. Y, por otro lado, también contamos con la presencia de Héctor Escobar, asimismo, que como se pueden imaginar, en este caso estamos hablando también de el editor, ¿no? De no únicamente la obra de Jorge en este caso, sino también pues de toda esta colección que pueden, después del acto, si les apetece, pues acercarse a conocerla con pues todas esas bellezas, ¿no? En el caso de Jorge nos va a hablar de la belleza de la fuera, pero también la belleza de los jardines, la belleza del oculto, es decir, toda esa serie en torno a esas conceptualizaciones o valoraciones estéticas, ¿no? Que se puedan hacer sobre la belleza. En su caso, pues es librero, concretamente de la Librería Universitaria de León, ¿no? Que, institución a la que yo me siento cercana últimamente muchísimo y espero que también ad futurum. Y por otro lado también en el año 2007 fundó precisamente la editorial Eolas, que es la que cuenta con esta colección que les estaba comentando. Asimismo es presidente del Gremio de Editores de Castilla y León y dirige la Feria del Libro de León, que se celebró también recientemente en la ciudad. Así que, sin más y para no robarles más tiempo a los protagonistas, que son quienes tenemos en la mesa, agradecerles de nuevo su presencia aquí y cederles la palabra. Muchísimas gracias. Quería agradecerles a todos ustedes su presencia en este acto, a Noeli por invitarnos, a la asociación, que qué bello es, ¿no? Tener una asociación que promueve la cultura en el espacio rural, y sobre todo en los espacios rurales que prácticamente pasan al olvido. Anteayer estuvo en un espacio rural, en una pequeña almacén que tengo en un pueblo que se llama San Feliz, que remodelé y está destinado a que haya actividad cultural en el mundo rural. Tuve la suerte de poder llevar a Héctor Abad Faccio Lince, el autor de, entre otros libros, El olvido que seremos. Y nunca seremos olvido, porque la huella del ser humano siempre queda patente, no solo en el hecho de la estancia, sino también de la ausencia. Y esta colección de la belleza tiene mucho que ver con la ausencia, pero de una manera indirecta también con la presencia. Dicho esto, de verdad que agradecerles. Estoy feliz de estar en Asturias, porque según llegas a la parte más alta, después de haber subido Barbas del Puerto, y llegas a ese maravilloso escenario que es el Pajares, dices, aquí realmente habita la belleza. Aquí sí que habita la belleza, ¿no? Y ya que estamos aquí, agradecer a Jorge, en primer lugar, el esfuerzo que ha hecho, porque no sé si se han fijado ustedes que hay así como de un lado, y yo al principio pensé que dudaba en algo, ¿no? Pero me dijo, no, es que tengo un problema de cadera. Y dije, joder, es que pensé que tenías alguna duda en ese caminar, ¿no? Y cómo no, a mi gran querido y amigo César. Y ya que venimos a hablar de esta colección, en este caso de este libro, de este maravilloso libro, porque Jorge es un grandísimo todo,
empezamos por la arquitectura. El ser humano es una bellísima persona. Lo conozco poco, pero lo poco que lo conozco, yo no me suelo equivocar nunca, ¿no? Y ya desde que lo conocí la primera vez dije, joder, estoy ante un gran tipo. Y así es, ¿no? Y luego tiene esa virtud, pues, de manejar muy bien los tiempos en la forma de ver, en la forma de percibir, sobre todo es un gran observador, no solo como un gran amante del cine, que podría ser el protagonista del Hombre Tranquilo, sino también como amante de la literatura, esa capacidad que tiene, ese don que tiene para poder contagiar o en cierto modo describir no solo los parajes, sino también los paisanajes y sobre todo su propia percepción interna de lo que es, por ejemplo, en ese gran libro que es, lo comentabas hace un momento, Tierra de Campos, infinitamente, que les aconsejo que lo lean si no lo han leído, porque es un verdadero homenaje a la literatura, no de viajes, porque sí puede ser una literatura de viajes, yo creo que es un homenaje a la literatura íntima, ¿no? Íntima y compartida a la vez, ¿no? Y luego, pues, también esa visión que tiene de crítica, ¿no? de articulista, que lo hace francamente bien. Y luego, pues, en esta colección, pues, se llega a su territorio para explicarnos y hacernos ver desde la perspectiva de la fuera, en este caso, es que nunca mejor dicho, ¿no? Pues las situaciones diversas de lo que es la vida cotidiana en muchos casos y con plasmándolo de una manera maravillosa, ¿no? Esta colección nace con una vocación básica y fundamentalmente de poner en valor a todo aquello que nos rodea, con lo que habitualmente convivimos, no solo paisanajes, sino también pequeños instrumentos o pequeñas cosas, pequeñas ventanas, pequeños cristales, pequeñas percepciones, pequeños recuerdos, pequeñas incertidumbres, y bueno, pues nace con esa vocación de darle trascendencia a lo que es la condición humana en toda su concepción y en todo lo que nos rodea, ¿no? Nace también por la pandemia, o sea, esa cosa tan horrible que nos tocó vivir hace unos años y que en cierto modo pues generó esa raíz de la incertidumbre y del dolor, pero también descubrió y dejó desnuda la belleza y yo pude percibirla de una manera muy clara y muy concisa, y ahí fue cuando nació la concepción de esta colección, ¿no? Y se me ocurrieron 50.000 títulos para 50.000 libros de la belleza, y se me ocurrieron 50.000 personas que podían escribir sobre ello, pero tuve que buscar a una persona que tuviera que ser como el director de la orquesta, el director de la batuta o el director de la escudería, llámenlo ustedes como quieran, que no podía ser otro que Gustavo Martín Garzo, que tiene ese don y ese privilegio de poner en valor como nadie, como la mirada de un niño, la fascinación. Es una persona que elogia lo que es la fascinación, lo fascinante, lo que fascina, lo que emociona, y bueno, pues yo le tiré el guante, lo recogió y aquí estamos, en este maravilloso sitio, no olvidado, pero que podría haber sido el olvido, pero que gracias a la belleza de la huella nunca dejaremos que pase y nunca dejaremos que sea un sitio olvidado. Con todo esto, insisto en mi agradecimiento a todos ustedes, a la asociación, y le paso sin más la palabra a César. Así que muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias. Quien quiera luego que visualice los libros, porque son todos muy bellos, pero que los visualicen y que les voy a decir una cosa, son libros de literatura de verdad, o sea, esto no tiene ni un final feliz, ni una tragedia, ni nada absolutamente. Es un homenaje realmente a la belleza en la perspectiva de lo que es la condición humana en su vida cotidiana. Así que muchísimas gracias. Hay una cosa que se te olvidó decir. Vaya por Dios. A ella, en la presentación, a la presidenta de Cauce del Nalón, que es que Héctor Escobar, aparte, es músico. Bueno, pero eso no y cantante. Y entonces, el cantante en el sentido literal, no metafórico. Y entonces, coge bien el micrófono, yo lo siento, yo no puedo, necesito utilizar este. Y ha dicho dos cosas, Sergio, muy interesantes. Si el confinamiento dura más tiempo, ¿os imagináis la cantidad de libros que podría haber surgido de esta cabeza y de esta hiperactividad constante a la que nos tiene sometidos a todos los que andamos en su entorno? Sería imposible. Yo no creo que hubiese imprentas capaces de dar salida a tanta obra.
Y también tiene otra cosa, que es un hombre profético. Aquí ha hablado de que ha vuelto a un entorno rural, cuando esto era un entorno industrial. Pero Asturias está volviendo a ser un entorno rural porque desaparece todo y lo que nos quedan son, bueno, pues las tormentas, los humeros y las ruinas industriales. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a Cauce del Nalón, evidentemente, con el lugar en el que tengo buenos amigos y en que me etapa de cuando pusimos en marcha la edición de las cuencas de la Nueva España, que me encargaron ponerla en marcha a mí, por el hecho de que habían nacido en Mieres. Bueno, nací en casa de mi abuela, pero porque mi abuela era comadrona, pero no por otra cosa. Pero bueno, ese hecho, y vinculamos ya desde entonces la edición de las cuencas de la Nueva España, Cauce del Nalón y con Kiko Villar concretamente, pues lo pusimos en marcha, y que actos como estos tuviesen esa proyección pública a través de un medio de comunicación, porque si no a veces estas cosas quedan reducidas para 4 amigos. Pero bueno, eso es lo interesante. Yo voy a leer, porque me temo, es decir, mi capacidad discursiva es infinita, en el sentido de que me pierdo, entonces no prefiero contenerme, y así todo creo que me ha quedado un poco largo lo que tengo que decir sobre un libro extraordinario. La colección es extraordinaria en general. Yo particularmente hay 3 libros que no solamente me han conmocionado, tal vez también porque son amigos. La belleza de lo pequeño de Tomás Sánchez Santiago, que inicialmente quería haber acudido, pero por otros motivos no ha podido ser. Es un libro maravilloso, bueno, lo que es Tomás Sánchez Santiago, un tipo maravilloso. La belleza del andar, de Avelino Fierro, que tenéis una reseña hoy extraordinaria en el suplemento del Comercio. Avelino Fierro, que es otro tipo extraordinario, claro, es que de tipos extraordinarios como de Tomás, de Avelino Fierro o de Jorge Praga, pues tienen que ser libros extraordinarios, y estos lo son libros extraordinarios, libros singulares. Aquí hay más que literatura, es otra historia. Bueno, pues lo que acabo de decir voy a desmentirme. Jorge Praga no ha escrito un libro. Tranquilidad, me explico. La belleza del afuera trasciende las categorías impuestas por la biblioteconomía. Este tomo que tenemos aquí es mucho más que un libro. Son 114 páginas de letra pequeña en las que se da cuenta de la creación de un mundo. Ya sé que a la divinidad solo le hicieron falta 59 páginas para su génesis, según mi edición de Nácar Colunga. Pero estamos hablando de Dios. Jorge ha necesitado un puñado más, pero con una diferencia. Dios no rinde cuentas, y Jorge sí. Lo hace en las primeras 40 páginas, que están dedicadas a explicar ciertos conceptos y ciertas ideas. El resto a explicarse a sí mismo. Las categorías con las que trabaja Jorge Praga son la belleza, lo sublime o lo terrible, en busca de algunas interpretaciones, también en busca de enseñanzas que nos den razón de lo que somos y de dónde estamos. Lo hace buceando en las páginas de Kant o Gastón Bachelard, en la poesía de Gambó, de Rilke, de Olvido García Valdés o de Basso, o en los relatos de Julio Cortázar. Lo hace sin recurrir a la escritura de plomo y de la fatiga, todo lo contrario. Su escribir ya es en sí mismo una forma, un acto de belleza. Las referencias que utiliza necesitan proyector. Conocida es la sabiduría cinematográfica de Jorge, y en el relato son constantes las alusiones a nuestra memoria visual. Vértigo de Alfred Hitchcock está en la primera línea del libro, al ser la película que articula el discurso de Eugenio Trías en Lo bello y lo siniestro, un volumen que os recomiendo, y que cuando salió en el año 83 yo era un universitario y quedé conmocionado sin entender nada, porque no tenía formación para entender aquello que contaba el gran Eugenio Trías. Mr. Tarnek, de Mike Leigh, ayuda, otra película citada, ayuda a comprender la necesidad de arriesgarse a sacar el cuerpo. Sacar el cuerpo lo entrecomillo, porque es una frase maravillosa que está aquí y un concepto que desarrolla muy bien Jorge.
Si se quiere captar ese instante de belleza, o cuando menciona a dos clásicos de John Ford, como es El hombre tranquilo o Centauros del desierto, que de alguna manera facilitan a descifrar cómo se conquistan los territorios no solo del oeste, también los del Valle de Samuño. Tal vez sean los fotogramas legados por los documentalistas Timothy Treadwell, Devorado por un oso, y el matrimonio Kate y Maurice Kraft, vulcanólogos abrasados por la lava, los que ofrecen mayor capacidad de desvelar, y cito, que lo bello no es más que ese grado de lo terrible que todavía podemos soportar. Evidentemente estoy hablando de Rilke. Las otras 60 y tantas páginas de la belleza de la fuera las dedica Jorge a dar cuenta de sí mismo. Es decir, a darnos pistas de quién es el padre fundador de un territorio llamado Omedines. Cierto que el nomenclátor sitúa Omedines en el concello de Llangreo, parroquia de Ciaño, Valle de Samuño. Pero la geografía que maneja huye de los cánones académicos. La geografía que maneja Jorge huye de los cánones académicos para abrazar los de la imaginación, que no los de la fantasía. En este libro no hay fuga de la realidad. De todo lo que se escribe hay certeza. O la hubo, al menos hasta que los hartos devoraron escaleyes, o la química dictó condena para los sacaveres y los cocos de Yuz. Pero en la Omedines de Jorge hay una casa con corredor y puertas azules, un perro lobo que ladra, una colusiona que agranda los miedos de la noche, un prau mal segado, un vencejo desorientado y una fuente escosa que vuelve a manar 100 años después porque el agua hiela de Dios. El afuera imponía sus derechos ancestrales y, como subraya Jorge, sin freno posible ni más defensa que la aceptación y la coexistencia. Como seres anfibios, los habitantes de estas latitudes norteñas sabemos lo que es el agua, más allá de explicaciones teológicas. Tanto exceso acuático lleva a Jorge Praga a bucear en el origen del topónimo, que lo vincula con la humedad reinante en el territorio. Como padre fundador de Omedines no se le puede llevar la contraria. La imaginación es su feudo. Pero voy a tomarme una licencia. La etimología indica que el topónimo procede del latín ulmum, que en asturiano derivó en humeru, y que los meandros lingüísticos desembocaron en nuestro Omedines. Soy consciente de que a la filología también le gusta deambular por las sendas de lo mágico. La pelea con una sebe, con sus reglas ancestrales de dominio de los lindes territoriales, sirvió a Jorge para iniciar un proceso de comunión con la tierra, asumir el proceso de entrañamiento en Omedines, asumir la belleza terrible del poema de Yeats que cita, y de un irlandés a otro. El pasado lunes, tuve el privilegio de participar en Gijón en un homenaje al también Nobel Seamus Heaney, del que se cumplían 10 años de su fallecimiento, se van a cumplir ahora, el 30 de agosto, y preparando el texto que leí, me topé con uno que me trasladó anticipadamente a Omedines. Es el texto, parte del texto que leyó en Estocolmo cuando recogió el premio. Y dice: era una existencia íntima, física, rodeada de animales. En las noches escuchábamos los sonidos del caballo en su establo a través de la pared de la alcoba, que se mezclaban con las voces de los adultos conversando en la cocina. Nosotros aprendíamos todo lo que transcurría: la lluvia en los árboles, los ratones en el tejado, el sonido de una locomotora a vapor cruzando por la carrilera que pasaba detrás de la casa. Y asimilábamos todo esto en un sopor de invernación. Éramos ahistóricos, presexuales, estábamos suspendidos entre lo arcaico y lo moderno. Fue entonces cuando comprendí la existencia de una secreta fraternidad entre Jorge Praga, el Jorge Praga de Omedines, y el poeta del condado de la granja norirlandesa de Mosman. Creo que lo digo bien en gaélico, Mosman. Ambos habían escuchado el latido de la tierra, el de un paisaje sacramental generador de una realidad situada más allá de las realidades visibles, como anotó Heaney en uno de sus ensayos. La fundación de Omedines como comarca más allá de nuestra realidad visible emparenta a Jorge con una tradición singular de los pobladores del noroeste ibérico. Nombrar es por sí mismo un acto de creación.
En unas ocasiones el topónimo tiene suficiente fuerza, suficiente fortaleza semántica como para gestar una nueva realidad. En otras, apremia recurrir a la generación de locativos para estas geografías de la imaginación. Los propios habitantes, de los que algunos ya han aventurado a denominar la República del Poniente, somos capaces de bautizar parajes necesitados de nombre propio. Esa imaginación colectiva tal vez responda a la necesidad de rebelarnos frente al diagnóstico que realizó el poeta estadounidense Wallace Stevens. El mundo es feo y la gente está triste, dice. Les Malvines, Corea, California, Pénjamo, el Serrallo, Tetuán, Versalles, la Kabila o la Kabila, son algunos locativos de la imaginación colectiva necesitada en buscar vías de escape de la otra realidad, sea con la importación de latitudes exóticas o el embellecimiento metafórico de las arquitecturas de la fealdad y de la tristeza. Idéntico fan el que ha animado a una tradición literaria que arranca con Clarín y Vetusta. Un inciso. Llamativamente los del Oviedín del alma y del cerco eterno se identifican y vanaglorian de un apelativo que lleva carga de dinamita literaria por parte de Clarín, a la vez que no perdonan a Leopoldo Alas ni a sus descendientes el haber sido gente libre en pensar y en actuar. Una tradición que continúa con el Pilares de Ramón Pérez de Ayala, con el Esmelle de Álvaro Cunqueiro, con el Cecebre de Venceslao Fernández Flórez, con el Castroforte de Baralla de Gonzalo Torrente Ballester, con el Poniente de Antonio Pereira, con el Región de Juan Benet, con la Astria, con el Pelasión o con el Teluredo de Pedro de Silva, con la Celada de Luis Mateo Díez, con el Lot de Juan Pedro Aparicio, con Tangenata de José Luis Méndez Ferrín, con el Lobeira de Marilar Alexandre, con el Calle Feria, que existe realmente, pero en manos de Tomás Santiago se convierte en un mundo maravilloso, con el Oeste de Manolo Rivas, con el Fontenebrosa de Vicente García Olivia, con el Fabia de Nel Morán, con Adegu de Susén Caldevilla, con Paniceiros de Son Bello, con el Poladura de Sandro Fernández, con Burgundo de González García Barreñada, de Mestre Valle precisamente, con el Fontoria de Blanca Fernández. Estos son algunos de los que los geólogos de la imaginación, inventores de realidades, nos han dado. Y al igual que hace Jorge Praga con Omedines, trascendiendo el nomenclator. Pero es el momento de reconocer a los padres fundadores de esa República del Poniente. El primero fue un tal Sabino Ordaz, que publicó un libro en el que titulado Las cenizas del Fénix en 1985. Él mismo es un personaje también de esta nueva realidad. Recogía los textos publicados en el suplemento cultural del diario Pueblo entre noviembre de 1977 y noviembre del 79, que de alguna manera dieron forma a la constitución de eso que hemos hablado ya, o hemos llamado ya la República del Poniente. En ellos define ese cuadrante del noroeste literario y lo hace con precisión geográfica en un artículo titulado Marxismo de Secano, cuando afirma que jamás se podrá entender este territorio si se ignoran las fronteras de su cultura, el Cea y el Duero, al este y sur, y el océano al norte y al oeste, es decir, Tierra de Campos y Zamora, Asturias, Galicia y el norte de Portugal. Detrás de aquel Sabino Ordaz, profesor de literatura en universidades americanas, republicano exiliado y retornado a un rincón de León, estaban Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez y José María Merino, camaradas de la imaginación. El otro padre fundador es Antonio Pereira. Lo hace en los relatos de las ciudades de Poniente, ahí está el nombre, específicamente en el Asturiero de Delfina, uno de sus relatos, donde se atreve a delimitar el territorio. Somos gente del noroeste, pero también somos gente del noroeste. El noroeste es un país grande, es la Galicia de los líricos antiguos y de los fabuladores de hoy, pero también las Asturias de la Argenta y la Sanabria de San Manuel Bueno, y por supuesto el Bierzo y los de Astorga, digamos que hasta el Torío, para que quede dentro la Catedral de León. El noroeste llega hasta el castillo de Grajal de Campos, pero de ahí no paso ni una legua, dice un personaje trasunto del cura Antonio Fernández de Lama, fundador de la revista Espadaña,
que pastoreaba en el León de la posguerra a un grupo de poetas en ciernes, La Moneda, Pereira, Fierro. Y también son padres fundadores directamente Juan Pedro Aparicio y José María Merino. En un libro extraordinario e inencontrable, libro extraordinario de viajes, titulado Los caminos de Lesla, publicado en 1980, recorren ambos, lo recorrieron físicamente, pero después literariamente, el cauce del río hasta su desembocadura en el Duero, donde Alfonso III el Magno, el último rey asturiano y el primer rey leonés, fijó sus dominios, el reino astur-leonés, para trazar una parte de ese espacio que ellos ven como un país emocional. La fuente del Naranco, en donde nace el río Esla, el Ástura de los romanos, está a pocos kilómetros de aquí, unos 60 creo, en la vertiente sur de Tarna. A este lado mana la Nalona, el útero de nuestro Nalón, el otro gran río de la República del Poniente que articula la historia y la geografía de nuestra Asturias transmontana. Y aquí bien cerca está Omedines, el de Nomenclátor y el otro Omedines, como hemos dicho anteriormente. Jorge ha sido capaz de crear una comarca de la imaginación en la belleza de la fuera, una lección de geografías e historias, de personas y personajes, de categorías y de ideas. Ha construido un espacio que, sin renunciar a lo que aceptamos como real, es capaz de constituirse en una nueva realidad. Existe Omedines, así lo certifica el catastro, pero Omedines es, gracias a Jorge, una realidad suprema, o como le gustaría decir a Wallace Stevens, perdón por la reiteración, una ficción suprema. Muchas gracias. Ahora es el turno de quien importa verdaderamente. Bueno, yo ya, la verdad es que qué decir y cómo buscar sitio, ¿no? Después de la introducción de Héctor a su hermosa colección y a su audaz colección y del vibrante texto que nos ha leído aquí César, ¿no? Con esa corrección maravillosa a la etimología que yo me atreví a hacer de Omedines, ¿no? Y tantas otras cosas, pues la verdad es que a mí me queda ya muy poco por decir. Pero bueno, voy a intentar pues, aportar algo, ¿no? La colección, salvo una pequeña excepción, me parece que no tiene ninguna fotografía nunca, salvo la de la portada. Yo soy muy amante de la fotografía, entonces he decidido hacer la intervención a través de fotografías. Como no he podido poner ninguna en el libro, pues las pongo ahora, ¿no? Un poco como venganza y también porque, bueno, siempre es interesante ver el paisaje, que curiosamente si nos asomamos a la ventana lo vemos también. O sea que no deja de ser una redundancia, ¿no? Traer aquí a Omedines, que está ahí encima, ¿no? Traerlo aquí como gran novedad, ¿no? He descubierto a Omedines, ¿no? He descubierto. Pero bueno, eso también yo creo que forma parte de una manera de estar y de mirar, ¿no? A mí cada vez me interesa más lo cercano, descubrir lo que está ahí, lo que tengo al alcance de la mano, sin necesidad de viajes, no sé, tremendos y en busca de espacios prometidos y a lo mejor que ya están recogidos y gastados en una guía de viajes, ¿no? El anterior libro, Tierra de Campos, que fue un poco el que desencadenó pues empezó de esa forma absolutamente modesta y acabó de forma absolutamente modesta. Y este libro que igual que el otro fue azaroso, pero bueno, con un azar más de aquí te pillo y aquí te mato, ¿no? ¿Quieres hacer un libro sobre el exterior, sobre la naturaleza? Me dijo un día Gustavo Martín Garzo. Yo siempre digo que sí, yo desde que me jubilé digo que sí a todo, soy un hombre disponible para cualquier iniciativa, ¿no? Estoy hablando de iniciativas culturales, ya de Segar y eso, ya digo que quien me ve de pie ya ni me lo propone, ¿verdad? Entonces yo dije que sí, pero claro, a mí no me interesaba hablar de Tierra de Campos como lugar de belleza, porque no lo colocaba, ¿no? Entonces, ¿dónde llevo yo la belleza de la naturaleza, del exterior, pues decidí llevarlo a lo que no solamente conocía, sino sentía, ¿no? Que era Omedines, a lo que tenía dentro, a lo que tenía cerca y dentro, lo que había experimentado, no como observador distanciado, que fue lo que hice en Tierra de Campos, sino como habitante, aunque sea entrecortado, pero habitante que tiene que afrontar determinadas dificultades, ¿no? Entonces,
me lancé a hablar de Eumedines y bueno, tuve que inventar una serie de circunstancias y de órdenes. Al final el libro tiene 2 partes que son un implícito homenaje a mi larga y oscura carrera de profesor de matemáticas. Todos los libros de matemáticas siempre tienen el mismo índice, que son teoría y problemas, siempre, ¿no? Entonces yo decidí que este libro también tenía ese índice, teoría y problemas, ¿no? La teoría es una búsqueda de apoyaturas, de gente que exploró el afuera, que lo exploró hasta límites muy intensos, poetas, como Guido García Valdés, que sueña con la fusión con la naturaleza, viajeros como Peter Mathiesen, que en Nepal logra un estado de nirvana cercano a la disolución entre las montañas, ¿no? Entonces, bueno, busqué ese tipo de situaciones un poco como plataforma para empezar con la segunda parte, la de los problemas, los míos, los que yo tuve, los que voy a tener hoy con el agua que está cayendo, en fin, los problemas diarios, ¿no? Y que constituye el grueso del libro, por decirlo así, ¿no? El libro, para mí entonces, es un balance de mi paso por Eumedines, ¿no? Y un momento de reflexión, ¿no? El libro se inicia con mi ligazón ya intensa con Eumedines. Yo nací en Sama de Langreo, la casa de Eumedines estaba ahí, era de mi bisabuelo y de la familia de mi abuela. En fin, siempre la tuve cerca, pero bueno, no era mía. Yo iba allí pues desde Sama algún día andando, que era un camino realmente fascinante y aventurado entonces. Y entonces, bueno, estaba ahí, pero hubo un momento en mi vida en que yo sentía que de alguna manera Asturias se me escapaba, ¿no? Yo vivía en Valladolid, iba perdiendo lazos con Asturias porque, bueno, las familias se disgregan y yo no quería perder lazos con Asturias. Y es ese momento de la vida que empiezas a mirar para adelante, pero también para atrás, y empiezas a pensar en el lugar donde naciste, y lo empiezas a valorar de otra manera, y empiezas a pensar en ese ciclo tan repetido de empezar y acabar en el mismo sitio, empezar en la tierra y volver a la tierra, ¿no? Y entonces yo quería ligarme con esto. Hay un verso de Pablo Neruda que me estremeció mucho y que hoy además yo creo que coge especial sabor, que Pablo Neruda, cuando tenía 50 y tantos años, y ya era un poeta famosísimo, viajó a sus lugares de infancia, no donde nació, porque él había nacido en el centro de Chile, pero su madre se murió, su padre, que era ferroviario, se fue al sur de Chile. Él se crió en Temuco. Temuco está al sur de Chile, Chile austral, donde llueve mucho, una lluvia violenta como esta, no con la lluvia asturiana habitual. Y él entonces, cuando tenía 50 y tantos años, fue a su pueblo, a Temuco, y a la zona esa. Y bueno, se supone que le recibieron y que le dieron muchos homenajes, pero escribió un libro sobre ese viaje, navegaciones y regresos, y en ese libro hay un poema que se llama algo así como Escribo sobre Temuco en el tren, en el cual él cuenta que no encontró a nadie, que no tuvo ojos que le miraran, que no tuvo boca que le hablaran, que no tuvo casa, ni muros, ni mesa donde sentarse, que no tuvo nada, ¿no? Y acaba con un par de versos realmente maravillosos, ¿no? Irse es volver cuando solo la lluvia espera. Irse es volver, esa falsa vuelta que yo tanto temía, llegar a Asturias, llegar a Langreo y que solo me esperara la lluvia, Yo creo que eso aquí en Asturias lo podemos entender muy bien, esos días de lluvia, de orvallo, que realmente está todo húmedo y que no sabes dónde meterte, y como te pille en la calle y te mojes, pues estás realmente dejado de la mano de Dios y de la mano de todo, ¿no? Entonces yo quería no volver cuando solo la lluvia espera, porque eso es irse. Quería algo más sólido. En ese momento se cruzaron una serie de circunstancias de una casa familiar que nadie quería, la casa de Eumedines, y yo decidí, junto con mis hermanos, pues sin pensarlo mucho, meternos en ella, de arreglar los asuntos económicos, que no eran muy difíciles, salvo que de repente todos los familiares dijeron, coño, o sea que eso, hay gente que se interesa por ello, pues valdrá algo, ¿no? No será eso que íbamos a dejar
que la maleza se lo llevara, ¿no? Bueno, el caso es que nos metimos ahí, ¿no? Y cuando nos metimos ahí, pues empezó realmente la singladura, empezó la aventura. Yo lo he vivido como una aventura, ¿no? Porque yo lo conocía, ese valle de Samuño, ese hermoso valle de Samuño, bueno, un valle más en Asturias, un valle más en los alrededores de Langreo, ¿no? Ahí estaba ese valle de Samuño esperándome. Lo que pasa es que una vez que te instalas en el valle de Samuño, una vez que estás allí, no que pasas por allí, sino una vez que estás allí, pues te das cuenta que es un mundo muy complejo, y que es un mundo que no todo es turismo, ni días de sol, ni fotografías hermosas, ¿no? Que también hay, bueno, pues lugares como este en el monte de enfrente, ¿no? Que es un bosque, bueno, pues asombrosamente potente y desordenado, ¿no? Si te metes ahí, el sol desaparece, ¿no? Escalelles, maravillosos escalelles que la vegetación se va comiendo, esos escalelles con un pavimento de piedras, ¿no? Ahí incrustadas. Todo eso formaba parte también de Omedines, de los alrededores, y yo tenía que convivir con ello y ya no era tan fácil, ¿no? Esa carretera por la que iba hacia Omedines, esa carreterina estrecha, que si viene otro enfrente, pues a ver cómo pasamos, esa vegetación fuerte, esos castaños que en verano dejan un espacio y una luz maravillosa, cambiante a lo largo del día. Pero bueno, llegaba a Omedines, ese foco de luz que hay al final, cuando por fin acabo con el bosque de castaños y llego a Omedines, ¿no? Y sí, allí estaba, bueno, pues el Prau, el hermoso Prau, aunque también tiene una parte empinada que ahí no sale, que es durísima. Como tengas que subirlo y bajarlo, pues acabas bastante derrengado, ¿no? Y ahí estaba la casa, un poco más estropeada, esta es una foto más reciente, pero bueno, ahí estaba la casa que había construido mi bisabuelo, ¿no? Entonces ese era mi lugar, ese era mi lugar, ese era el lugar donde yo me iba a quedar para no irme, ¿no? Donde la lluvia espera, pero tengo un lugar donde meterme. Lo que sucede es que ese lugar yo no acababa de encontrarlo. Para mí era el afuera continuo. Yo no lograba detener la naturaleza, detener la lluvia, detener toda la vida que rodeaba la casa. No lograba tampoco cerrar la casa o encerrarme en la casa. En cierta manera, porque yo no procedía de ese mundo, yo no tenía ninguna experiencia de él. Yo siempre he sido un urbanita total. He vivido en Sama cuando era niño, pero después he vivido en León, en Valladolid. Siempre he vivido en pisos. Los pisos son esos lugares acorazados, donde todo es confort, donde fácilmente te defiendes, donde no hay perturbaciones, no hay cambios. Bueno, te puedes enterar del paso de las estaciones, pero muchas veces porque te las marca el reloj o encender la luz, pero estás realmente separado de la naturaleza, separado de la afuera. Eso queda muy lejos. El piso rodeado de asfalto es una construcción en la que la mayoría vivimos, y que tiene enormes ventajas, pero claro, cuando tienes que estar en Omedines, en esa casa antigua llena de ruidos, llena también de entradas de aire, cuando tienes que estar en ese prado, que inmediatamente te mojas, que tienes que en fin, que inventar muchas cosas y pensar muchas cosas y echar mano de mucha energía, ¿no? Yo de todas formas lo vivía inicialmente como un desconcierto, y así lo cuento en el libro, ¿no? Porque bueno, había muchos días de lluvia, ahí en el Valle de Samuño se cierra el valle y llueve esa lluvia que te cala, ¿no? Ese orvallo. La naturaleza era poderosísima, se renovaba además sin parar. Tú ponte a luchar con ella, sí. Hoy he quitado no sé qué, bueno, mañana salió con más fuerza, ¿no? Y más gordo y por otro lado, ¿no? Las nubes pasan, en fin, es una sensación de poderío exterior al cual tú estás sometido, estás debajo. Está lleno de bichos, hay culebras, hay gimiagos, hay de todo, ¿no? Hay hasta bacalores, que mi hermano las tiene un miedo muy especial, ¿no? Los animales entran en casa, el gato estaba todo el día entrando y saliendo, y se veía un perro también. No había manera de cerrar eso, ¿no? De tener eso, en fin, con la frontera definida de un piso, que tú en un piso cierras la puerta y se acabó.
No, hay más entradas, y no sé qué, dejaste la ventana abierta, entonces el gato entró por detrás y entró otro gato que va a comer la comida ese. Siempre está todo abierto, ¿no? Siempre está todo abierto. Y luego cuando llega la noche es absoluta. La noche es una especie de envoltorio tremendo. Tienes que estar dentro de casa, si sales fuera, ves aquello y aunque sea el mismo paisaje del día, no reconoces nada de ello, ¿no? Por lo tanto, yo estaba en ese periodo de interrogación, ¿no? Bueno, en el libro cuento una cosa que si queréis os leo, que es un momento que yo lo recuerdo, aunque fue hace ya 25 años, pero lo recuerdo con mucha nitidez. Ya sabemos que la memoria es traicionera y que muchas veces recordamos cosas que no pasaron, y pasaron muchas cosas que no recordamos. Yo, por lo que sea, posiblemente por la necesidad de encontrar un punto de apoyo, yo tenía ese momento como un momento de algo especial, ¿no? Y lo cuento aquí en el libro. El momento en que descubrí afuera, me descubrí a mí mismo y comprendí qué podía hacer allí, ¿no? Leo entonces esta parte del libro. Al poco tiempo de la compra, con el comienzo del otoño, se hicieron imprescindibles unas obras en la casa que derribasen algún tabique sobrante e igualaran suelos y paredes. Los albañiles irrumpieron sobre el frágil equilibrio cotidiano que había cimentado con esfuerzo, llenando de ruidos y polvo las estancias. Para no estorbar, lo mejor era que me perdiese por el prado, que buscase tareas y entretenimientos. Ajenos y poderosos los árboles, regulada la hierba por la tarea constante del segador, acabé en las lindes del prado, en las que crecía una vegetación que hacía de frontera espesa y desatendida con las propiedades vecinas. La sebe, con palabra de uso local. Cuando presenté el libro en Valladolid, eso de la sebe era como una palabra alemana, nadie la había oído nunca. La sebe, con palabra de uso local, en la que convivían en furioso desorden las alargadas ramas de la legustre, los rosales silvestres, avellanos, ortigas, celidonia y muchas otras plantas que no sabía nombrar. Aquel desorden que avanzaba e invadía la finca pedía a voces una intervención. Me armé de tijeras de podar y en una tarde húmeda de septiembre, con el olor cercano de las manzanas que empezaban a rodar por el prado, comencé la tarea. Pronto advertí sus dimensiones y dificultades. Las ramas que cortaba descubrían otras y otras más, en una profundidad sin fin que se revolvía y contraatacaba, dejando rasguños y rasponazos sobre mi piel, humedad en las ropas, inseguridad en los pies. Aquello era un espacio de vida tan sorprendente como ignorado para mí, un vergel secreto que me invitaba a compartir los aromas de las ramas tronchadas o de las flores silvestres, los vuelos de los insectos, los brincos de los saltamontes, los ruidos rastreros de habitantes que no querían nada conmigo. Mojado, arañado, en permanente guerra con los brazos armados de los rosales, continué con la poda sin ánimo de acabarla ni de ponerle término, pues a medida que avanzaba en ella o que se descubría su fondo, aumentaba en sus dimensiones. Sentí y luego comprendí que lo que estaba haciendo no tenía más fin que mi incorporación sensorial y corporal a la sebe, mi integración en ella y en el territorio que demarcaba. Era el comienzo de mi entrañamiento en la tierra, que hasta entonces me había sido esquiva y ajena. Los brazos y las piernas empezaron a reclamar tregua en la tarde declinante, mientras a mis espaldas amontonaban las ramas desgajadas. Bajé las tijeras, me acurrunqué buscando descanso, rodeado de un silencio acuoso que pronto se llenó de roces, de hojas agitadas por el viento, de ladridos lejanos, de pájaros que marchaban veloces sobre el atardecer. Algo se reveló en mí y para mí, marcándome un camino insospechado de estancia y habitabilidad. Algo que pasaba por mi cuerpo cansado y jadeante,
cercado y sumergido en una naturaleza profusa y salvaje, que no admitía derrotas, podas definitivas. El placer que me recorría iba mezclado con el dolor de las heridas de manos y brazos, con espinas que luego tendría que desenterrar de mi piel, con arañas y hormigas que se habían enredado en mis ropas. Podría notar, con toda la modestia necesaria, que esa tarde me caí del caballo, como Saulo de Tarso camino de Damasco, para encontrarme sobre el suelo que recoge David Lynch en su película inicial de Terciopelo Azul. Un suelo que era prado y guarida de topos y culebras y lecho de hierba y agua y humus formado por muchas existencias anteriores. A esa vida común se me invitaba a incorporarme. Ahora, tras ese tránsito de esfuerzo y sangre, lo que antes quedaba fuera, inadvertido, inalcanzable, estaba ahora frente a mí y en torno a mí, desafiante y atractivo, hosco y bello. Una belleza nueva, casi la belleza terrible que nombró William Butler Yeats. Bien, este fue mi tránsito, mi entrada, mi caída de caballo de un advenedizo como era yo. Me imagino que una persona afincada, con experiencia en cualquier territorio de estos, todo esto le suena a tontería digamos, a trampa en la que cae el ingenuo, luego tiene que resarcirse así. Para mí fue muy importante y por eso lo cuento, ¿no? A partir de ese momento empecé a ver sentido a eso, sin que los problemas, por supuesto, cesaran, ¿eh? Yo tenía que cortar la sebe siempre, ¿no? Ahí está la sebe, la monstruosa sebe que siempre aparece, y que, en fin, por mucho que la cortés, al día siguiente no, en el siguiente viaje ya volvió a reverdecer, ¿no? Siempre la sebe, siempre la sebe. No digamos ya las tareas del prau, el segarlo, madre mía, bueno, en fin. Eso ya es un capítulo aparte que he hablado con algún presente muchas veces. Bueno, había que doblar el espinazo, había que doblar el espinazo y trabajar y sacar de eso no una rentabilidad, porque evidentemente nunca esa palabra aparece en el libro ni aparece sobre mi cabeza, sino que había que hacerlo porque era el camino indicado para habitar el lugar, para cercar el afuera, para que esa afuera estuviera al alcance de tu vida, ¿no? Por supuesto, había espacios para la belleza estética, ¿no? Había esos árboles maravillosos debajo de los cuales te puedes guarecer, esos juegos de colores, ¿no? Esos atardeceres en los que estás esperando que el último rayo de sol suba la colina. Es una cosa muy hermosa esperar, ver el sol subir y cómo al final desaparece un último rayo, ¿no? Ese juego de nubes, de árboles, de luces, ¿no? Esa noche. Todo eso estaba allí, pero todo eso yo lo engarzaba a través de un sentido de la experiencia, de las sensaciones, del trabajo, del mostrarme dispuesto a sumergirme en ese afuera que también incluía la casa. La casa nunca era un dentro, la casa también era un afuera y lo sigue siendo. Añadiré un detalle que para mí es muy importante sobre esas vivencias en ese lugar, y es la memoria. Ese lugar para mí no era un lugar cualquiera. En otro podía haber tenido las mismas experiencias, pero en ese lugar además yo había recibido una memoria, una herencia. Procedía de mi bisabuelo y entonces esas generaciones que me separaban de él pues fueron dejando en mí historias, cuentos, anécdotas, fueron creando lo que antes César llamó un espacio sacramental, algo sagrado, algo que trasciende más allá de su inmediatez física. Entonces me apresté también a mirar esa memoria, a buscarla, a cultivarla. Hay unos versos de Ida Vitale que me parecen maravillosos, de la poeta uruguaya. Cuidado, no se pierde sin castigo el pasado,
no se pisan el aire, no se pisan el aire. Yo aprendí a pisar Jomedines, aprendí a pisar, me di cuenta que lo que pisaba era un terreno interpretable, abonado, un terreno en el cual se han refugiado muchísimas historias y en cierta manera yo soy el eslabón, un eslabón más de esas historias. Y esas historias aparecen a veces con una, con una intensidad y con una belleza enorme, ¿no? Hace poco tiempo un vecino me contó por casualidad que mi tía abuela, Adela, cuando yo era niño, o sea que eso fue hace 70 años, recibía, esa es una historia que me recordó inmediatamente al Melquíades de 100 años de soledad, ¿no? Recibía a una tribu de gitanos que iban todos los años a coger un tipo de aligustre que había en la finca, en una zona determinada de la finca y todavía se conserva, que servía para trenzar como mimbre pues cestas, utensilios, ¿no? Todos los años llegaban los gitanos, se instalaban, cortaban el aligustre, lo dejaban secar, volvían, trenzaban, hacían sus utensilios, se marchaban, dejaban a mi tía abuela una cesta todos los años como recuerdo. Eso surgió de casualidad, un día en una conversación allí al lado de casa. De repente, el Prado también contenía la memoria de eso. De repente eso se podía convertir, en un objeto de la dimensión que fuese. Como ese me encuentro continuamente. Y solo es cuestión de estar allí, de pisar la tierra, de prestar oídos, de una fotografía que me gusta mucho, de mirar a través de otros ojos. Ahí estoy sentado con mi madre, miro a través de sus ojos. Ella me cuenta o simplemente me señala con su mirada, y yo debo seguirla. Y entonces todo se enriquece, todo se enriquece, ¿no? Yo creo que en esa fotografía está contenido mucho de lo que yo he recibido, y que para mí es extraordinariamente rico. Para mí es un hallazgo, y el libro, en cierta manera, es lo que yo he podido recoger de esas vivencias, ¿no? Si he acertado o no, no lo sé, pero fue una entrega para mí evidente, ¿no? Yo tenía que contar eso, porque era aquello de lo que yo sabía y lo que yo llevaba dentro y lo que yo había experimentado. Por último, yo tengo inquietudes además de las matemáticas para realizar el libro. Me gusta el cine, me gusta la poesía, me gusta la literatura. Entonces, claro, el libro tiene cómplices. Busco cómplices que surgen espontáneamente, ¿no? Esos cómplices son, por ejemplo, son cineastas, ¿no? El hombre tranquilo, una película que yo he visto durante toda mi vida. Me acuerdo muy bien la primera vez que la vi en un cine en León, en el cine Mari, que tú no conociste. Sí. ¿Lo conociste? En Ordoño, sí. Vi El hombre tranquilo. Había una continua, de esas que podías luego quedarte a verla otra vez. Y si a los 10 años me pareció una película asombrosa, a los 70 me sigue pareciendo una película asombrosa. Lo que pasa es que la lees de forma distinta. Esa es la grandeza del gran arte, ¿no? El gran arte cinematográfico tiene dos características. Una, que a lo largo de los años tú vas encontrando distintos sitios en la película, pero otra, que es tal vez la que más me asombre, que el hombre tranquilo pueda saberlo con satisfacción a los 10 años y a los 70. Hoy en día el cine infantil es el cine infantil y no lo va a ver ningún mayor, salvo para llevar a los niños, ¿no? Salvo algún abuelo, ¿no? En cambio, entonces, ¿no? El Hollywood lograba crear las películas que valían para todos y que excavaban. El hombre tranquilo me parece un discurso antropológicamente soberbio, ¿no? Porque habla de la habitabilidad, habla de construir tu casa. La película que está al lado, Terciopelo Azul, es completamente distinta, y yo dedico en el libro una parte a la primera escena, que dura 2 minutos, que me parece prodigiosa y enormemente reveladora. David Lynch, su director, que no es para todos los públicos, pero me parece también una figura excepcional. Los poetas, ¿no? Olvido García Valdés, que es asturiana, me parece una de las grandes poetas de la actualidad, que tiene esos poemas sobre el campo, sobre los pájaros, sobre los árboles, de una intensidad para mí estremecedora.
Rilke, claro, el poeta por excelencia, ¿cómo no te vas a apoyar en él, ¿no? Bueno, escritores, novelistas, cuentistas, como es el caso de Julio Cortázar, y también Immanuel Kant, el filósofo, del cual recojo, bueno, pues esa idea de la belleza y de lo sublime, y de los peligros que hay detrás de la belleza y de lo sublime. Y apoyándome en esos cómplices, apoyándome en esas sensaciones, compuse a ciegas, como siempre se compone en los libros. A veces te cuenta algún escritor, no, yo ya tengo trazado el libro en la cabeza desde el principio y tal. Bueno, será verdad, pero para mí los libros siempre son, la escritura en general es un ejercicio de ir a ciegas y de aprender y de descubrir cosas, ¿no? Y en este libro yo aprendí y descubrí cosas. No sabía si eso iba a servir para los otros, pero no hay manera de saberlo. Solo hay una manera de saberlo, que es venir aquí, venir un día aquí a Omedines, bajar la Calella, venir a la Casa de la Huelga, ver a mis convecinos y contárselo. Y es lo que he hecho hoy. Y nada, os agradezco mucho que estéis aquí en un día tan primaveral, con esta lluvia que nos ha ido dando esa banda sonora. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo, si queréis añadir algo. Por aquí hay personas de la zona, incluso alguno sale a raspear, como se dice en el libro. Yo voy a romper, si me permitís, porque hay una frase maravillosa de un vecino que dice, que se estaba buscando y no lo encontraba. Tú no eres de aquí. No, tú no perteneces. Tú no perteneces. Tú no perteneces a eso. ¿Cuál fue tu reacción ahí? Sí, yo lo cuento en el libro, fue un diálogo como tantos otros. Además es que tenía un marco perfectamente reconocible. Yo iba a dar un pésame. Y el pésame lo dio una Calella, porque fue cuando lo encontré. Se había muerto su madre y dije, hombre, voy a darle el pésame, porque yo le conocía, era un vecino de por allí, y además, bueno, me había segado el prado alguna vez. Y entonces yo fui a darle el pésame, y bueno, el pésame se da pronto, además ya habían pasado un par de semanas o así. Y entonces ya hablamos después de la siega, porque él me segaba el prado y tal. Y digo, no, y ya me dijo, pero vaya estroza que te hicieron, lo que se dice siempre, ¿no? Pero tú cómo te metes en esto, ¿no? Porque ya sabéis que tú estás en el prado haciendo cualquier cosa y uno que pasa por ahí dice, oye chaval, pero ¿cómo haces eso así? No, mira, tienes aquí... En Asturias pasa mucho eso, ¿no? Que la gente se entromete, es propio yo creo que de la gente de por aquí, ¿no? Entonces, me preguntó por el prado, que me lo habían hecho mal. Yo le dije, sí, es que no encuentro a quien me lo haga bien. Entonces me dijo esa frase, ¿no? Es que tú nunca perteneciste a esto. Y luego siguió hablando. Pero bueno, yo ya no escuché más. No sé cómo acabó aquella conversación, pero esa frase a mí se me quedó grabada aquí. Fui con ella para casa. Tú nunca perteneciste a esto, ¿no? Y es una frase muy profunda, muy verdadera. Muy verdadera. La pertenencia a un lugar, nada menos. La pertenencia a un lugar, madre mía. Entonces, bueno, hago algunas reflexiones ahí en el libro sobre ello, pero sí, yo creo que la frase, con decirla, basta. Que alguien te diga, pisando en el suelo, te diga, tú nunca perteneciste a esto, y que te lo diga alguien que conoce el terreno y sabe de lo que habla, y se atreva a decírtelo porque es una evidencia, ¿no? Y bueno, esta es una persona que habla así muy claramente siempre, lo cual se lo agradezco, claro. Entonces es una frase que a mí me estremeció. A mí me estremeció. Pero es que, bueno, muchas veces cuando hablas con la gente te estremece casi sin querer, ¿no? Gente que te cuenta historias o que te dice que me contó lo del gitano, los gitanos que subían. Aquí yo me pareció, bueno, era eso, era Macondo, ¿no? Llegaba Melquíades. Y, en fin, no sé, alguien que de repente te alumbra con esa intensidad, ¿no? Con esa precisión. En fin, eso sí, claro, merece algo. Merece que lo pienses. Y si eres pintor, que pintes, y si eres escritor, que escribas, y si eres cineasta, que hagas una película, y si te gusta ir al Chigre, que lo comentes en el Chigre, ¿no? Que me han dicho esto, Pero claro, tienes que hacerlo circular, porque es muy fuerte, Esa sentencia es muy fuerte. Tienes que hacerla circular y compartirla. Pero sí. Muchos le conocéis a quien me lo dijo, pero bueno, eso no tiene importancia. Eso no tiene importancia. Bueno, sí. Sí, Jorge, yo te agradezco
agradezco muchísimo que estés aquí presentando ese libro y a toda la mesa, incluida la presidenta que estuvo ahí, pero sobre todo en la presentación de este libro, que yo tuve la suerte ya de leerlo, y yo creo que hay toda una generación aquí que nos identificamos ya como en piezas, porque fue un libro que, como dijo Julio César Iglesias, marcó toda una generación, ¿no? Que es Lo bello y lo siniestro de Eugenio Trías, el filósofo famoso catalán Eugenio Trías, ¿no? Y eso, los que estamos aquí de esa generación, que fue también uno de los libros de tantos que nos marcó toda esa época, desde el punto de vista estético, era sobre todo en el cine y con los pájaros de Hitchcock y demás, pero efectivamente tú pones ahí al comienzo de ese libro algo que va a ser decisivo en lo que a continuación planteas desde el punto de vista de la cultura y en contraposición con la naturaleza en sentido creativo, el tema de efectivamente de el afuera, sí, y lo sublime y lo tormentoso, es decir, y lo siniestro, ¿no? Que dice perfectamente Tanner, ¿no? Este hombre, el pintor, ¿no? Sí. Que cuando van a la diligencia, ese hombre pordiosero y tal, que todos se cierran y tal, y él levanta, abre la ventana y se moja entero, y después efectivamente tiene que meterse, y cuando entra le preguntan, bueno, ¿y por qué? Es que lo que he visto es algo espectacular. Pues efectivamente yo, si esa imagen, lo que te pregunto a ti es si el conjunto de Omedines es un poco eso, ¿no? Sí, yo esa imagen me pareció muy poderosa, ¿no? El pintor, bueno, es como hoy aquí lloviendo, ¿no? Te puedes estar aquí dentro guarecido, pero si sacas el cuerpo fuera, pues verás cosas y sentirás cosas, y para el pintor le servía, ¿no? Entonces, yo lo utilizaba como ese concepto de la fuera, como lo que está ahí, y es que en un lugar como Medines está siempre con medio cuerpo fuera, está siempre con medio cuerpo fuera. Cuando crees que ya lo tienes todo bien controlado, pues de repente, no sé, pasa algo, o aparece una humedad, o se rompe la puerta, o entra el gato, o descubres una gotera, es decir, el afuera está siempre presente acosándote, y claro, tienes que cambiar, es una transformación, tienes que cambiar para aceptar eso, para convivir con ello y para no tener una existencia gris y pactista, ¿no? Sino realmente lo que hacía Tanner, ¿no? El pintor lo que hacía era sacar provecho estético de eso, ¿no? Sacar su pintura de esas tormentas en las cuales él se sumergía, ¿no? Yo creo que en cierta manera es una especie de llamada a la valentía, ¿no? Al piso acorazado, mójate un poco, pisa el suelo, recibe, atiende. No tiene que ser solo físicamente, eso lo puedes ejercer en cualquier campo, no solo en el campo de la geografía y de los prados, lo puedes ejercer en cualquier campo. Tienes que mojarte. El pintor se mojaba y pintaba su mojadura o desde su mojadura, ¿no? Entonces yo creo que eso es una hermosa lección de vida, ¿no? Cuando te mojas, merece la pena, sobre todo merece la pena. Bueno, sí. Hola, yo no voy a preguntar, que voy a preguntar yo a Jorgín sobre Medines, pero voy a ponerme de pie porque voy a contar la otra versión. Soy hermana de Jorge, compré la casa cuando él, vine todos los años como él, intenté ir a la SEBE como él y procuré hacer lo mismo y jamás en la vida conseguí no solo lo que consiguió él, que ser parte de Omedines, pertenecer, porque soy una conquista, como la conquista del oeste. Yo decidí sentarme en un banco y jamás avancé de él. No tengo recursos, no tengo sensibilidad, no sé descifrar la tierra.
no sé leer el paisaje. Y veréis por qué hablo tan crudamente, porque yo creo que de lo que habla Jorge lleve una experiencia excepcional en intensidad, pero no en frecuencia. Hay gente que siente esto, mucha gente, pero no todos. Entonces yo estoy cansada de ir a excursiones donde pensamos que conquistamos el territorio y que nos fusionamos y que somos parte de la tierra, y en absoluto. Somos simples observadores y, en el mejor de los casos, viajeros. De turistas no hablo porque soy ya de otra especie, ¿no? Entonces yo cuento la historia de una derrota, la mía. No quiere decir que no me guste Medines, yo adoro Medines, pero no paso de observar, de admirar, de ver la obra del creador o la obra de quien sea, o de mi bisabuelo que compró la casa. Pero fui testigo de lo que lle la conquista y de lo que lle la posesión. Y ya que tú tuviste el gran acierto de hablar de Gimosini, pues ¿qué hizo Jorge? Cavó o Medines. Primero cavó o Medines con la Fesoria, y después de cavar o Medines con la Fesoria, cavólo con la pluma, la famosísima poesía de Gini, ¿no? Con lo cual yo lo único que quería dejar era testimonio de que todo lo que cuenta es verdad, que yo vilo, no lo inventó, no exagera nada, pero no creáis que todo el que llega allí se convierte en una persona como él. Yo llevo 25 años y sigo estrapando un banco pensando lo guapo que es aquello, pero yo lo de la sebe, ¿qué queréis que os diga? Nunca conseguí nada más que cortar un poco, pincharme, llenarme de arañas y ir para casa. Así que doy las gracias a Jorge por vivirlo así, por darnos este ejemplo, a mí la primera, y por contarlo en un libro. Eso quería contar. Sí. Mira. Bien, supongo que la hermana tiene un derecho especial a hacer estas declaraciones, entonces yo voy a cogerme un poquitín a esa misma sensación de hermandad. Evidentemente, la mía no es tan cercana, pero sí hermandad en varias cosas, ¿no? En lo de la sebe, a empezar, yo sé lo que es la sebe. Yo que también nací en un piso y me crié en un piso, por elección relativamente joven, fui a una casa y después a otra con más sebe y con más prago. Sé lo que es trabajar eso y sé la magia que es esa, ¿no? Sé lo que significa. Y todo esto me enrollo un poquitín con la sensación mía, ¿no? que siento muy cercano todo esto que me cuentas, ¿no? Todo esto de que en cierto modo no perteneces a eso, pero en realidad por alguna razón tú fuiste a eso y lo sientes como parte de ti y además parte desde el principio, o sea, desde la memoria. Entonces, sencillamente decir, y por si acaso me ayuda a mí, entonces tú, Jorge, ¿a dónde perteneces? Está bien, pregunta. Sí, pues todavía no lo decidí. Eso es como yo cuando estaba en el instituto, yo era de matemáticas, y me decían, pues tú, ¿y es de letras o y es de ciencias? Pues no lo tengo por qué decidir, no, soy del departamento de matemáticas, pero no tengo por qué ser solo del departamento de matemáticas. Entonces, yo nunca supe si era de ciencias o de letras, y sigo sin saberlo, ¿no? Entonces, yo creo que en eso tampoco lo sé, ¿no? Pero tampoco hace falta ninguna declaración explícita, ¿no? Yo creo que no hace falta. Yo puedo decir cómo me siento y el libro lo expresa, ¿no? Pero claro, por supuesto siempre hay alguno que sabe más, que ahonda más, que tiene más experiencia. Yo siempre admiro muchísimo a esta gente que te explica en 4 trazos cualquier cosa, ¿no? El por qué el árbol va por ahí, por qué el agua va por allá, por qué el prau se forma de esta manera, por qué cuando te viene alguien así, yo nunca supe nada, ¿no? Yo siempre fui no un aprendiz ni siquiera, ¿no?
bueno, pues en ese terreno impreciso me quedaré. Y bueno, no me importa, pero realmente no sabría responder. Lo que pasa es que me parece una pregunta muy fuerte y por lo tanto por eso le dedico tiempo, ¿no? Es una de las grandes preguntas, me parece a mí, ¿no? ¿Quién iba a decir que dando un pésame me iba a encontrar yo con una de las grandes preguntas del transcurso de la vida, ¿no? Es el transcurso de la vida. ¿A dónde perteneces? Sí. Ahí está, ¿no? Las grandes preguntas son los grandes motores de la filosofía, no las respuestas, ¿no? La filosofía siempre son las preguntas. O sea, que hay un presocrático como Medines. Hay un presocrático. Sí. Y él no lo sabe. Sí, bueno. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia. Ha sido maravilloso estar aquí en la huelga debajo de Medines, con todos vosotros reunidos, aquí con Héctor y con César. Y en fin, conmovido me dejáis. Muchas gracias.